y a todas. Quiero saludar a los participantes de este congreso, que es importante para España, para todos los que siguen la teología. Y quiero saludar especialmente las palabras generosas de mi entrañable amigo Juan José Tamayo, que produce mucha teología y buena y crítica, y es laico, eso es muy importante decirlo. Porque a mi juicio quien va a salvar la iglesia serán las mujeres y los laicos, personas que piensen críticamente y constructivamente, como Tamayo lo hace en su inmensa obra, muy ligado a los problemas del tercer mundo, de los pobres de América Latina. Agradezco esa invitación que me vino por él y voy a intentar hacer lo mejor que puedo. El tema que me ha apuntado exactamente ese, caminos para la paz, shalom, justicia, en una perspectiva teológica bíblica. Yo pienso, Albert Weber, hermano menor del famoso y conocido Max Weber, en su libro Lo Trágico y la Historia, constata que en los 3.400 años de historia que se puede documentar, 3.166 fueron de guerras. Los restantes 234 no fueron probablemente de paz, sino de tregua y preparación para otra guerra. Famosa es la correspondencia entre Einstein y Freud. En una carta de 30 de junio de 1932, preguntaba Einstein a Freud: ¿existe un modo de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra? ¿Existe la posibilidad de influir en la evolución psíquica para que los seres humanos sean más capaces de resistirse a las psicosis del odio y de la destrucción? Einstein le contestó con enorme realismo. Él dice, yo cito, no existe la esperanza de poder suprimir de modo directo la agresividad de los seres humanos, pero se pueden recorrer vías indirectas, por ejemplo, reforzando el eros, principio de vida, en detrimento del thanatos, principio de muerte. Todo cuanto hace que surjan lazos emotivos entre los seres humanos va en contra de la guerra. Sigue Freud. Todo cuanto civiliza al ser humano trabaja contra la guerra. Pero al final, Freud hace una observación muy resignada. Hambrientos y famélicos, pensamos en molino que muele tan lentamente que puede que muramos de hambre hasta de conseguir la harina. Hasta de conseguir la harina. Freud sustentaba la tesis que el eros y el thanatos son principios perennes y no sabemos quién de ellos va a triunfar. A pesar de ese realismo, seguimos buscando y jamás dejaremos de buscar la paz, si no como un estado duradero, al menos como un espíritu que nos hace preferir el diálogo al enfrentamiento, la búsqueda cordial de puntos de acuerdo a la confrontación conflictiva. Esta observación de Freud nos conduce a una reflexión filosófica sobre quién somos como humanos. Somos la convivencia de contradicciones. Somos sapiens y demens simultáneamente, no por defecto de creación, sino porque es así la condición humana. Somos portadores de inteligencia, de sabiduría, de energías interiores orientadas hacia el amor, como lo demostró en 1953 James Watson, que ha descodificado el código genético. Él termina su libro con esas palabras: el amor está inscrito en el DNA del ser humano. Y ahí él se declara discípulo, embora ateo,
y discípulo de San Pablo, que pone el amor en el centro de todo. Pero al mismo tiempo, somos portadores de demencia y pulsiones de muerte, como desgraciadamente lo estamos constatando en el genocidio de centenares y miles de niños y niñas por parte del gobierno de extrema derecha de Netanyahu en Gaza, con el apoyo vergonzoso de Estados Unidos, de la Unión Europea, que traiciona todo su legado de derechos del ciudadano y del espíritu democrático. Somos un enigma metafísico, la contradicción viva del ángel y demonio, conviviendo en la misma persona y en las sociedades. Todo se agrava por la prevalencia del paradigma de la modernidad. Desde sus padres fundadores, Galileo Galilei, Descartes, Francis Bacon y otros, que proponían como eje estructurador de la nueva era la voluntad de poder y el poder como dominación de personas, de pueblos, de continentes, de la naturaleza, de la materia, hasta el último bosón Higgs, o de la vida hasta el último gen. Este paradigma que nos traje tantas vantagens ha creado también el principio de autodestrucción con armas letales que pueden exterminar toda la vida humana, dañar profundamente la biosfera. Ahí para la pregunta, ¿cómo construir la paz en este marco contradictorio, tan contradictorio, bajo el que estamos viviendo y sufriendo? La paz solo es posible en la medida que las personas, individualmente y las colectividades, se predispongan a conceder más espacio, a cultivar consciente y organizadamente la dimensión de convivencia, respeto, tolerancia, cooperación y amor. La cultura de la paz depende del predominio de esas positividades y de cómo sepamos todos mantener a raya la otra dimensión, siempre presente, de rivalidad, egoísmo, odio y exclusión de los demás. La paz tiene su fundamento en la otra dimensión, también presente en el ser humano, que no está fatalmente condenado al poder-dominación. Junto al paradigma del poder-dominación, es decir, el ser humano, señor y dueño, sintiéndose fuera de la naturaleza, bien representados por Alejandro Magno y Hernán Cortés, arquetipos de los conquistadores, existe también el paradigma de la hermandad universal, de Francisco de Asís, Francisco de Roma, Gandhi, Luther King y otros tantos, que desarrollaron un espíritu de hermandad universal y cultivaron el cuidado como forma de relación con todos los seres. Los pueblos originarios en varias partes del mundo, particularmente en América Latina, las centenares de etnias en la parte amazónica, siguen mostrando que es posible vivir relaciones pacíficas y tratarse humanamente y crear un lazo de respetuoso de pertenencia a la naturaleza. Se sienten parte de la naturaleza y responsables para mantenerla siempre preservada. Ahí sí se vive realmente la paz, porque el eje no es el poder o la voluntad de dominación, sino la aceptación de todos, la convivencia con los demás y con la naturaleza y la más amplia libertad. Hoy se confrontan dos paradigmas. El paradigma de la modernidad, que considera el ser humano fuera y por encima de la naturaleza. Es el paradigma del dominus, maître y poseedor de la nature, señor y maestro y dueño de la naturaleza, las palabras de Descartes. Ese paradigma está actualmente en una crisis profunda en todas las dimensiones de la realidad,
personal, social, econômica e ecológica. Hemos devastado prácticamente todos os ecossistemas, ao ponto de que necessitamos mais de uma tierra e média, para atender as demandas da humanidade, especialmente de los consumistas que se encuentran en el norte global y en los países opulentos. Pero el otro paradigma, formulado por el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, el paradigma del frater, del hermano y de la hermana y del amor social, famoso número 6 de la encíclica Fratelli Tutti. No solamente entre nosotros, sino con todos los seres de la naturaleza. Todos formamos la gran comunidad de vida. Todos los vivientes, desde la célula más originaria, que emergió hace 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes bosques, los dinosaurios, los caballos, los colibríes, y terminando en nosotros, todos tenemos los mismos 20 aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas. Dicho de uma forma mais pedestre, todos somos constituídos por 20 tipos de ladrillos e 4 diferentes cementos. As multiformes combinações desses elementos originam a biodiversidade. É decir, hilo de hermandad nos une a todos. Somos, por um dato científico, hermanos e hermanas, coisa que São Francisco de Assis lo intuyó em sua mística cósmica, chamando a todos os seres com o dulce nome de hermano e hermana, la hermana paloma, el hermano lobo, hasta la hermana muerte. Pero todo esse ideal se torna vacío se não tem lugar em primeiro pressuposto da justiça personal, social e ecológica. El permanente mensaje de las Escrituras, especialmente de los profetas, es: la paz es fruto de la justicia. Lo básico de la justicia es la siguiente afirmación, verdadera declaración de amor a la humanidad y a la Madre Tierra. A cada uno según sus necesidades físicas, psicológicas, culturales y espirituales. E a cada um segundo suas capacidades físicas, intelectuais e morais. Com a Madre Tierra, a justiça ecológica significa respeitarla e cuidarla verdadeiramente como Gran Madre, observar o pacto natural, obedecer seus ritmos naturais, darle tempo para regenerar seus nutrientes. Em esse sentido, la justicia presupone el sentimiento de pertenencia de unos y otros, la igualdad de todos en vista del bien común entre los humanos y la naturaleza. La encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, enseñaba, cito, el bien común es el conjunto de condiciones de vida social que permitan y favorezcan el desarrollo integral de la persona humana. Nosotros, en otro tiempo ecológico, añadiríamos que permitan, favorezcan la integridad de la tierra, sus derechos y su biocapacidad. Ninguna sociedad puede construirse sobre una injusticia estructural histórica. Esta paz, para que sea permanente, exige reparaciones históricas y unas políticas que compensen los daños que la dominación ha causado sobre millones de víctimas, como los 14 millones de africanos llevados a las Américas para ser esclavizados y puestos como piezas en el mercado. No hay que olvidar el verdadero holocausto de 45 millones de indígenas ocurridos durante el proceso de colonización de las Américas, según los últimos datos de 2021.
Los países coloniales y esclavistas de antaño no han adquirido conciencia de esta deshumanización. Ni siquiera han manifestado su voluntad de pedir disculpas por crimes que durante siglos han cometido contra la humanidad, como se vio en el Encuentro Internacional de Jefes de Estado hace años en Sudáfrica. Nadie de los países coloniales ha aceptado la idea de reparaciones, ni siquiera de disculpas. Aquí cabe referir la propuesta de Immanuel Kant, en su última obra de 1895, Zum ewigen Frieden, para una paz perpetua. Al proponer, como Einstein y Freud, la cuestión era cómo superar la infame beligerancia, decía él, entre los pueblos, y planteaba como uno de los primeros la Weltrepublik, una república mundial. Esa estaría fundada sobre dos valores básicos: la hospitalidad y los derechos humanos. Para él, la hospitalidad es un derecho y un deber de todos. La tierra pertenece comunitariamente a todos. Todos tienen el derecho de ir por todas las partes y ser recibidos como ciudadanos, o el deber de recibirlos. El otro valor es el respeto a los derechos humanos, que son para Kant la niña de los ojos de Dios, o citándolo, lo más sagrado que Dios ha puesto en la tierra. Esa hospitalidad universal, la observancia sagrada de los derechos, hace nacer una comunidad de paz y de seguridad que pone definitivamente, decía él, pone definitivamente fin a la infame beligerancia. Esta es una visión ética política de gran envergadura, pero imposible de ser realizada en el contexto del capitalismo furioso que está dominando toda la tierra, con sus mantras de competencia sin ninguna colaboración, en vista de un crecimiento ilusoriamente infinito a partir de un planeta finito de bienes y servicios naturales. ¿Cómo sería la paz de Dios testimoniada en las Escrituras Sagradas? Sin entrar en detalles exegéticos, diría que el tema de la paz es el anhelo permanente de casi todos los textos. El shalom es de difícil traducción. Tal vez la mejor es paz y bien de Francisco de Asís. Significa el shalom, el bienestar de la vida, el estado del ser humano que vive en armonía consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. La paz, especialmente los profetas, se deriva de una vida en justicia, que implica tener una tierra fecunda, comer a saciedad, habitar en seguridad, dormir sin temor, triunfar sobre los enemigos, multiplicarse, y todo eso porque Dios está con nosotros, como lo dice muy bien el libro de Levítico, capítulo 26. El Segundo Testamento, especialmente Lucas y Juan, Te he hecho trabajar. antes, ¿Qué traes ahí? Ah, vale. en el Segundo Testamento, especialmente en Lucas y Juan, han desarrollado el tema de la paz. Lucas, en su Evangelio, diseña el retrato del rey pacífico desde el nacimiento, cuando los ángeles anuncian la paz a los que Dios ama. Los discípulos van por el mundo anunciando la paz traída por Jesucristo por su poder sobre el pecado, las enfermedades y la muerte, y por su resurrección. Juan refiere la tristeza de los discípulos que ya no tendrán el maestro entre ellos. Y Jesús les dije: yo os dejo la paz, yo os doy mi paz. Esta paz ya no está ligada a su presencia corporal, sino por la resurrección ha triunfado sobre el mundo
y por el Espíritu que está siempre con ellos. Esta paz es la paz de Dios, la paz de Cristo, un bien escatológico, ya presente, pero solo en plenitud en el reino definitivo. Al final preguntamos, ¿es posible la paz en las actuales condiciones dramáticas de la humanidad, caracterizada por una ola de odio, por 18 lugares de guerra e innumerables víctimas? Yo diría que la paz en sí no existe. Con un realismo, la Carta de la Tierra nos ofrece una de las más bellas y concretas comprensiones de la paz. Ahí se dice, la paz resulta de relaciones consigo mismo, con otras personas, con relaciones adecuadas consigo mismo, con otras personas, otras culturas, otras formas de vida, con la tierra, con el todo del cual somos parte. Como transparece, la paz no existe en sí, solamente como consecuencia de relaciones adecuadas y correctas. Hoy prácticamente todas las relaciones están rotas. Por eso la paz en el mundo con la existencia de las amenazas de un holocausto nuclear y el calentamiento global que puede hacer gran parte del planeta inhabitable, entre otras amenazas dañinas, incluso letales. Pero ni por eso dejamos de buscar la paz posible en nuestra sombría realidad. Dos condiciones veo como indispensables. La primera es que acojamos con máxima seriedad nuestra condición humana, la polaridad sapiens demens. Yo diría hoy doblemente demens. Pulsión de vida y pulsión de muerte, de luz y de sombra, de lo simbólico, lo que une, de lo diabólico, lo que separa. Todo esto está siempre simultáneo y constituye nuestra realidad histórico-social. Somos somos la unidad viva de esos contrarios. La segunda condición es la diligencia de reforzar lo más posible el polo luminoso, lo sapiente, lo simbólico, de tal manera que se pueda tener bajo el control, limitar e integrar, sin negar ni reprimir, el polo tenebroso y hacer surgir de ahí la tan ansiada y posible paz. Pero sin realizar esos dos presupuestos, la paz no es viable y no es sostenible. Esas dos condiciones están presentes en alguien que, a mi juicio, apunta un camino para la paz posible. Es la conocida oración de la paz atribuida a San Francisco de Asís, que se reza cada vez que se celebra el encuentro de líderes religiosos de todo el mundo. El contenido es tan evidente y convincente que todos pueden decir su amén. El lenguaje es religioso, pero su sentido es universal. San Francisco tiene conciencia de que la realidad es contradictoria. En ella abundan el odio, la discordia, la desesperación, las tinieblas. Con su sabiduría propia de los sencillos, intuye que el mal no está ahí para ser comprendido, sino para ser superado por el bien. La parte sana podrá curar la parte enferma. La luz tiene más derecho que las tinieblas, a pesar de que éstas siempre la acompañan. Me permito citar esa oración del Sol de Asís, como lo llama Dante a Francisco, en su Divina Comedia, la parte del paraíso, el canto 11. Ahí es la oración que me permito decirla porque voy a comentarla rápidamente. Señor, haz de mí un instrumento de paz. De donde haya odio, lleve yo el amor.
Donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Donde haya discordia, lleve yo la unión. Donde haya duda, lleve yo la fe. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo la esperanza. Donde haya tristeza, lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Maestro, haz que yo busque más consolar que ser consolado, más comprender que ser comprendido, más amar que ser amado, porque es dando que se recibe, es perdonando que se es perdonado, y es muriendo que se vive para la vida eterna. Como se puede apreciarse, el camino de la paz se abre en el momento en que reforzamos la dimensión luminosa del amor, del perdón, de la unión, de la verdad, de la alegría y de la luz. Esas son las positividades. Las negatividades no son negadas ni reprimidas, pero están bajo la vigencia de las positividades. En efecto, la paz emerge de esa estrategia sapiencial de aceptar lo negativo y someterlo a lo positivo. Entonces la paz se hace viable para nosotros, seres humanos contradictorios. Ese es el camino vivido por San Francisco de Asís, que puede ser asumido por cada uno, haciendo de la paz no solo una meta deseada, sino el camino más corto y seguro para llegar a la paz. Solo los medios pacíficos pueden producir la paz posible. Pero en esta oración hay algo muy singular, propio del camino de Jesús, seguido por San Francisco. Es el más consolar, más comprender, más amar. Todas las tradiciones espirituales y éticas dicen, ama al otro como quieres que te aman a ti. Haz a los otros lo que quieres que te hagan a ti. Aquí, en la oración por la paz, aparece un plus, típicamente de la experiencia cristiana, captada por el Santo de Asís. No busca la correspondencia, amar y ser amado, sino que la sobrepasa, consuela más, comprende más, ama más. Aquí nos encontramos con la paz más profunda, quizá la anticipación de la paz de Dios, la paz de los redimidos, ya viviendo en el seno de Dios como unión de personas divinas, fuente de todo tipo de paz. Este más es el secreto de toda paz viable, la contribución típica cristiana al tema de la paz. Pienso que solamente alcanzamos esta paz con la paz de Dios, la paz de Cristo como don y como gracia. Hay otro elemento en la vida de San Francisco que nos abre un camino posible de la paz, que es el cuidado, cuidado de todas las criaturas, cuidado de los pobres, de los demás despreciados que eran los leprosos. Con razón, la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el Papa Francisco dice, yo cito, Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado por todo lo que es frágil. Y sigue el Papa, para él, cada criatura es una hermana unida a él por lazos de cariño. Sentíase el llamado a cuidar de todo lo que existe. Este cuidado produce paz con la naturaleza y con la tierra. Es notorio que el cuidado pertenece a la esencia del ser humano, como ya lo afirmaba la fábula 220 de Higino, el esclavo egipcio, director de la Biblioteca Imperial de César Augusto. Desde entonces, el cuidado fue retomado como una categoría definidora del ser humano, hasta que Martin Heidegger, en su clásica obra Ser y Tiempo, en el meollo de esa obra, analiza detalladamente el cuidado
como la esencia del ser humano. Cuidado que precede, porque es la condición de la irrupción del espíritu y del cuerpo. Si hay cuidado, no hay temor, ni amenaza de extinción de la vida y de la especie humana. Ya lo decía Donald Winnicott, el gran psicoanalista inglés. Todo su análisis va alrededor de la cura, del cuidado. Él dice, el cuidado produce tranquilidad, paz a la persona, paz y seguridad a toda sociedad. Concluyo, después de esa larga exposición. Dichosos los pacíficos, decía Jesús, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que promueven una paz posible y viable, alimentan sentimientos de cordialidad, desarman los espíritus exaltados, cultivan el cuidado de unos para otros y suscitan más amor de lo que son amados, porque serán los primeros ciudadanos del nuevo cielo, de la nueva tierra, gran madre de todos. Paz y bien a todos y a todas, y muchas gracias.